Hubo una época en la que alzabas la vista al cielo y veías una asombrosa variedad de especies voladoras. En 1970, el futuro de la aviación parecía tener 3 motores. En 1990 parecía tener 4. Y durante un breve instante, incluso pareció supersónico. Hoy casi todos los vuelos comerciales del planeta se realizan con exactamente 2 motores. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué desaparecieron para siempre diseños que parecían el futuro de la aviación? No fue un fallo de diseño ni una coincidencia. Al igual que en la naturaleza, los cielos vivieron su propia selección natural. Para entender cómo se extinguió esta fauna aeronáutica, debemos viajar a los años 60 y 70. En aquella época, la aviación tenía un talón de Aquiles. La fiabilidad de los motores turbofán aún no era perfecta. Por seguridad, las autoridades reguladoras mantenían una norma estricta. Los aviones de solo 2 motores no podían alejarse a más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo. Esto significaba que los bimotores tenían prohibido cruzar los grandes océanos del planeta. La ruta atlántica quedaba reservada únicamente para los costosos cuatrimotores. Las aerolíneas necesitaban una especie intermedia, un avión que pudiera cruzar mares sin el enorme gasto de operar 4 motores. Y así, la ingeniería concibió una solución fascinante: el trimotor. Modelos como el Boeing 727, el DC-10 o el refinado TriStar colocaron un tercer motor estratégicamente en la cola. Esta tercera turbina no solo ofrecía la potencia necesaria para despegues en pistas cortas, sino que cumplía legalmente la normativa para volar sobre el océano. Tenían más alcance que un bimotor y consumían mucho menos que un cuatrimotor. Durante 3 décadas, los trimotores fueron los dueños indiscutibles de las rutas intercontinentales. Pero la evolución no se detiene. A finales de los años 80, la ingeniería de propulsión dio un salto gigantesco. Los motores se volvieron ridículamente fiables, haciendo que la probabilidad de una parada de motor en pleno vuelo fuera prácticamente nula. Fue entonces cuando las autoridades introdujeron la famosa normativa ETOPS. De pronto se permitió a los bimotores volar a 2, 3 y hasta 5 horas de cualquier pista de emergencia. El motor de la cola, que durante años representó la máxima innovación, se convirtió de la noche a la mañana en un peso muerto. Requería un mantenimiento complejo a gran altura, sumaba peso estructural y quemaba combustible innecesario. Aviones magistrales como el McDonnell Douglas MD-11 fueron los últimos representantes de una especie que ya no tenía hábitat donde competir. Si la fiabilidad condenó a los trimotores, la búsqueda de eficiencia aplastó a los verdaderos titanes del aire, los cuatrimotores gigantes. Durante medio siglo, la aviación operó bajo la premisa de que más pasajeros equivalía a más motores. Bajo esta lógica nació en 1969 la inolvidable reina de los cielos, el Boeing 747. Diseñado a finales de los años 60, el 747 incorporó su icónica joroba por una razón brillante. Boeing pensaba que los aviones de pasajeros serían reemplazados pronto por los supersónicos, así que diseñó el 747 para convertirse fácilmente en carguero, abriendo su morro hacia arriba. Nunca imaginaron que esa joroba se convertiría en el símbolo supremo del lujo con sus famosos salones a bordo. El Jumbo no solo fue el primer avión de doble pasillo de la historia, fue la máquina que democratizó los viajes globales, permitiendo a la clase media cruzar océanos por primera vez. Décadas después, Europa respondió con el pináculo de la ingeniería civil, el Airbus A380, un palacio flotante de 2 pisos capaz de transportar a más de 800 personas. El mundo dependía del modelo Hub and Spoke, mover masas gigantescas de viajeros entre grandes aeropuertos centrales para luego redistribuirlos en aviones pequeños. Para este propósito, el 747, el A380 o el Airbus A340 parecían invencibles. Existe la idea romántica de que tener más motores en las alas hace a un avión intrínsecamente más seguro. Y en parte es verdad. La redundancia de un cuatrimotor o un trimotor
permitía continuar el vuelo tras perder un motor sin despeinarse. Sin embargo, lo que extinguió a estos gigantes no fue la falta de seguridad, sino una despiadada matemática financiera. Mantener 4 motores turbofan, en lugar de 2, multiplica por 2 los costes de inspección, las piezas de recambio y la mano de obra en taller. Un bimotor moderno, con 2 turbofanes de última generación, genera el mismo empuje total, pero consumiendo hasta un 30% menos de combustible. En una industria donde el jet fuel representa casi el 40% de los gastos operativos, mantener más de 2 motores pasó de ser un sello de seguridad a un suicidio económico. La llegada de bimotores ultraligeros de materiales compuestos, como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350, cambió las reglas del juego hacia el modelo punto a punto. La comparación es brutal. Mientras que el mítico Airbus A340 necesitaba 4 motores para cruzar el Atlántico, su heredero directo, el A350, hace exactamente la misma ruta, transportando la misma carga con solo 2 motores, consumiendo una fracción del combustible. Un A380 volando al 70% de su capacidad quemaba las ganancias de la aerolínea en el aire. La llegada de la crisis pandémica mundial terminó de dar el golpe de gracia, acelerando la jubilación anticipada de estas catedrales del aire. Pero si hay una extinción que nos duele con especial nostalgia, es la de la especie más fascinante que jamás haya cruzado la estratosfera: los aviones supersónicos. El Concorde no era un simple transporte, era un milagro técnico. En los años 70, mientras el resto del mundo volaba a 900 km por hora, esta joya franco-británica volaba a Mach 2,2, más del doble de la velocidad del sonido. Conectaba Londres y Estados Unidos en poco más de 3 horas. Era la única máquina donde podías ver la curvatura de la Tierra por la ventana, mientras el morro del avión se dilataba debido al calor de la fricción del aire. Sin embargo, en la evolución aeronáutica, la física siempre impone su ley. Volar al doble de la velocidad del sonido requiere una cantidad de energía exponencialmente mayor. El Concorde devoraba casi 25.000 litros de combustible por hora para llevar a tan solo 100 pasajeros. Esto convirtió los billetes en un lujo inalcanzable para el ciudadano común. A esto se sumó un obstáculo físico insuperable: el choque sónico o sonic boom. La atronadora onda de choque que producía al romper la barrera del sonido hizo que los gobiernos prohibieran su vuelo supersónico sobre tierra firme, recluyéndolo exclusivamente a las rutas oceánicas. Cuando el coste del combustible se disparó y los márgenes se redujeron a cero, ni siquiera el prestigio internacional pudo mantenerlo en el aire. En 2003, el Concorde realizó su último aterrizaje, cerrando el único capítulo de la historia donde la humanidad renunció a ir más rápido para conformarse con ir más barato. La historia de la aviación comercial nos deja una lección melancólica. No es una carrera interminable por construir aeronaves más grandes, más rápidas ni con más motores en las alas. Es una búsqueda implacable por transportar personas de la forma más eficiente posible. Mirar hoy a los cielos nos ofrece aviones increíblemente seguros, silenciosos y ecológicos. Pero no podemos evitar sentir la nostalgia por aquella época dorada donde la diversidad de formas y la audacia técnica dominaban las nubes. Porque al final, la evolución de la aviación fue implacable. Los trimotores murieron por la fiabilidad, los cuatrimotores por la eficiencia y los supersónicos por la física. Si pudieras retroceder en el tiempo y comprar un billete para volar en uno solo de estos reyes extinguidos, ¿elegirías la velocidad mística del Concorde, la majestuosidad del 747 o la personalidad de un clásico trimotor? Te leo abajo en los comentarios. Soy Ingeniería del Aire y nos vemos en el próximo vuelo.